Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Saludamos ahora a Claudio Bertonati, es museólogo, naturalista, docente, gran divulgador, para seguir andando en la mañana y para seguir conectando las temáticas que todas tienen una fuente, una generación, y tiene que ver con aquellas cosas que no estamos haciendo bien desde hace un tiempo largo. ¿Cómo estás, Claudio? Buen día. Buen día, Sergio. Bueno, después de escucharlo a César Masi con un nudo en la garganta, pero yo estoy más esperanzado que él. ¿Ah, sí? Vos has recorrido mucho el territorio también y conocés de todo lo que ha mencionado, de los diferentes ambientes. ¿Cómo estás en este momento? ¿Qué te produce? Mira, a mí, lejos de deprimirme, estas situaciones me provocan. O sea que cuando hay mayor adversidad, pienso que siempre es donde surge el mayor potencial para hacer el bien, para reaccionar, tanto hacer el bien para uno como para los demás, ¿no? Y nunca hay un momento más apropiado para hacer lo correcto que cuando las cosas van mal. Así que yo pienso que esta también es por supuesto el diagnóstico es grave, el diagnóstico es preocupante. Yo miro arder los bosques, los pastizales, las selvas, y bueno, que feliz no me hace. Pero ante eso, lo que menos se me ocurre es quedarme de brazos cruzados o deprimirme o ponerme a llorar. Frente a eso yo creo que hay que hacer lo que hacen los bomberos cuando están cerca, que es apagar lo que se puede, y por otro lado meter presión a una dirigencia política que no tiene grandeza. León Tolstoy decía que la grandeza exige sencillez, bondad, verdad, y nosotros no vemos ni sencillez, ni bondad, ni verdad. Vemos un discurso para la tribuna, promesas o declaraciones para los medios, pero el amor y la fe en las obras se tiene que ver, ¿no? Y la verdad es que cuando uno revisa el mapa de la Argentina y le dibuja las llamas, pareciera que la Argentina está invadida por una potencia extranjera que la ha bombardeado. Y frente a eso, la dirigencia política no reacciona. Eso es lo curioso. Es como, dicho de otra manera, parece que la Argentina es un país muy fácil de invadir desde otro ángulo, porque no hay capacidad de reacción. O sea, ¿cómo si se te están prendiendo fuego 11 provincias en este momento con focos activos? ¿Cómo no hay un plan nacional, una ley ya de movida? Tendría que surgir una ley de emergencia ambiental que movilice todas las fuerzas que tiene el Estado, desde las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, toda su capacidad logística, que es grande, al servicio de quienes tienen que apagar estos focos. Y por otro lado, acá, o sea, por un lado está ausente el Ejecutivo, que no moviliza. Por otro lado, el legislativo, que no legisla en esta materia, ni la ley de humedales, ni la ley de emergencia ambiental. Sí, para las leyes de emergencia agropecuaria surgen enseguida esas leyes, porque siempre prima la regla de oro, ¿no? El que tiene el oro hace la regla. Entonces, ahí es donde surgen inmediatamente las reacciones en favor de los capitales. Y yo no estoy en contra de hacer riqueza. Lo que estoy en contra es que no se conserve el patrimonio y la naturaleza que genera la riqueza o sobre la cual se sustenta la riqueza. Esa es una miopía tremenda, me parece, en economistas sobre todo y políticos, ¿no? Que consideran que la naturaleza es improductiva, consideran que es más productivo prenderle fuego a un campo, a un bosque, a una selva, para después hacer un negocio inmobiliario, vender la madera o lo que sea. Entonces, bueno, hay mucho trabajo por delante y el Poder Judicial no se queda atrás, digamos, ¿no? Lo mira por televisión todo esto. Uno no ve a los fiscales saliendo a hacer investigaciones sobre los responsables, no escucha a los jueces comprometerse que van a hacer todo lo que se pueda para que estos casos lleguen a juicio y tengan sentencia, y que si la sentencia es condenatoria sea ejemplar. No existe eso, no existe ese juez, no lo escucho yo. Entonces, digamos, ¿qué parece la Argentina? Un país abandonado por su dirigencia en los tres poderes. Entonces, frente a eso, pienso que la respuesta está más, o sea, no hay que esperar mucho de Dios, no hay que esperar mucho de los políticos de ahora o de estos días,
y sí hay que esperar de cada uno de nosotros qué es lo que podemos hacer para dar mayor visibilidad a la gravedad de estos temas, que no es solamente que se están quemando animales silvestres en el campo y bosques o quebrachos, sino que también se queman casas, se quema infraestructura, se queman personas. O sea, acá los daños colaterales son enormes, y el que prende fuego yo creo que no sé si es consciente de todo lo que está generando, porque convengamos que no son fuegos, el 90% no son fuegos naturales. O sea, por supuesto, las condiciones, vos mencionaste al principio del programa, hiciste un repaso muy detallado de las muchas y diversas causas que generan, que son causantes o que generan el caldo de cultivo para que haya materia combustible y se prenda fuego. Pero acá yo pienso que si se va a activar algo es por la sociedad civil, es por la gente que a través de sus redes sociales se manifiesta, es por las ONGs que van a hacer pedidos de informes, van a meter presión para que las autoridades intervengan. Y yo pienso que si la ciudadanía ejerce su voto con mayor conciencia ambiental, tiene un arma muy poderosa, porque lo único que les importa a los políticos es la intención de voto y lo que mueve esa intención de voto. Entonces, si ellos tomaran nota a través de la conciencia pública ambiental, que no tener un plan que asegure la conservación de la biodiversidad del país, que asegure la conservación de sus áreas protegidas, muchas de ellas actualmente invadidas, incendiadas. Bueno, yo no quiero esos políticos y no los voy a votar. No los voy a votar. Estás escuchando a Claudio Bertonati, de amplia actuación en diferentes organizaciones, también en la actividad pública. Fue director de la Reserva Costanera Sur, del Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, y parte de la conversación que queríamos tener con él tiene que ver con el clausurado zoológico de Luján, que se lo intimó a presentar un plan de reconversión, pero eso hasta ahora no ha sucedido, y queremos saber qué puede pasar con los animales, quién debiera hacerse cargo de los animales, porque lo que se menciona desde el Ministerio de Ambiente, que ordenó la intervención, es que esa es una responsabilidad de los privados, del dueño que está ahora. Pero si ese dueño no se hace cargo de los animales, ¿quién se hace responsable? Entonces, a ver si nos ayudás con esto también, Claudio, ¿qué es lo que pensás sobre el tema? Bueno, pienso que el zoológico, llamado Zoológico Luján, es un zoo, no es un zoológico. O sea, zoo es animal. Lógico ya es estudio o es moverse a través de una lógica. O sea, si hay algo que no tuvo el Zoológico Luján a lo largo de toda su historia, es lógica. Entonces es un zoo, digamos, ¿no? Pero ni siquiera eso, es porque uno a nivel mundial, cuando habla de zoo o zoológico, habla de una institución que está al servicio de la conservación de la naturaleza, que genera proyectos para salvar especies y ecosistemas amenazados, o tiene programas de educación ambiental donde mueve la aguja de la conciencia pública, realiza investigaciones, y sobre todas las cosas mantiene a su elenco de protagonistas con condiciones de lo que llamamos bienestar animal. Es decir, en lugar de visitar esos lugares y sentir angustia, padecimiento o no querer volver más, genera todo lo contrario. Pero el Zoológico Luján no se caracterizó por todo esto último que acabo de mencionar, se caracterizó más bien por ser un circo fundido, donde el atractivo y donde el mensaje que uno se llevaba era que podía sentarse arriba de un león o darle una mamadera a un tigre. Bueno, y eso es lo antipedagógico para el mundo de hoy. Entonces, la intervención del Ministerio de Ambiente en meterse y hacer este allanamiento y clausurarlo, como me parece que es oportuno, que es una gran medida, era algo necesario porque venía de décadas de impunidad. O sea, el Zoológico Luján no nació ayer, ni antes de ayer, ni hace 4 años, tenía más de 20. Y, sin embargo... Permitime, Claudio, que... Sí.
Permitime, Claudio, que te hagamos escuchar el audio de Sergio Federovisky, el viceministro de Ambiente, que estuvo con nosotros la semana pasada. Sacamos unos segundos para compartir con vos porque tiene que ver con esta definición que estás haciendo de ese no zoológico. ¿Cómo no? Uno googlea y pone el nombre de la esposa de un abogado muy, muy célebre, que ella también es célebre por cuestiones artísticas, va a encontrar como en un campo, y esto fue retratado en la portada de una revista de la farándula o de actualidad, como la quieren llamar, ellos ostentaban la presencia de felinos y dice esa revista claramente que les habían sido facilitados por Jorge Estemino, que es el dueño del zoológico de Luján. Esto es un dato, googleenlo y lo van a encontrar. Eso es tráfico de fauna, Claudio, ¿no? Si no cuenta con las autorizaciones de traslado de la Dirección de Fauna de la provincia de Buenos Aires, por supuesto que sí, si se han movido los animales dentro de la jurisdicción de la provincia. Y si se han movido trascendiendo los límites de la provincia de Buenos Aires, ya ahí además necesitaría la autorización de la Dirección de Fauna de la Nación. Pero no sería sorprendente que haya ilícitos en el zoológico Luján. Digamos, acá lo importante es, por un lado está bien la decisión de intervenirlo, porque como te decía antes, hubo décadas de no solamente de impunidad, sino que uno caminaba por la calle Florida o en el aeropuerto de Ezeiza y encontraba gente volanteando para que los turistas extranjeros visitaran este pseudozoológico, como si fuera una de las grandes atracciones que tenía la Argentina para ofrecer. Es decir, algo que resultaba a un turista más o menos culto, inteligente, lo de mínima le podría generar perplejidad, porque hasta en los mismos folletos figuraba la gente sentada arriba de los animales silvestres. Entonces, ¿qué tal, Claudio? Buen día, Cruz Rox te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Bien, para poder entender un poco más sí. el negocio de estos establecimientos, ¿existe la venta de animales de manera ilegal? ¿Existe la venta de felinos en nuestro país? ¿Hay personas que compran leones, chitas, tigres, lo que fuere? A ver, la respuesta es sí, por supuesto, cada vez menos, porque obviamente cada vez existen, pienso que somos cada vez muchos más la gente que estamos alerta ante estas situaciones. Como pensar que, por ejemplo, Facebook prohibió la venta de animales a través de sus redes, cosa que nos llevó varios años, después de demostrar que había cientos de grupos abiertos y cerrados que ofrecían animales. Lo que pasa acá, ya saltamos a otro tema, ¿no?, que es el tráfico de especies, que es muy dinámico, constantemente... Pero es otro tema, Claudio, porque un poco la pregunta es si podemos esperar por parte de estos zoológicos, que decís que no son zoológicos, digamos, por su definición, pero si podemos esperar que en estas instituciones o por las personas que conforman estas instituciones es que suceda la venta o el tráfico. Sí, pienso que es muy difícil, para un zoológico hoy es muy difícil cometer ilícitos, porque es un lugar físico observable, que uno puede hacer una inspección en cualquier momento y detectarlo. Y el gran tráfico no pasa por los zoológicos, pasa por las fronteras, lamentablemente, y pasa por otros mecanismos, porque en toda organización criminal, digamos, dentro del tráfico de especies vos tenés distintos niveles. Tenés el comerciante ilegal, que hace cosas, que comete ilícitos en soledad, pero después tenés lo que llamamos técnicamente crimen organizado, es decir, dos o más personas que a sabiendas se asocian para configurar o cometer delitos en dos o más países. Estos grupos siempre tienen a alguien que, así como uno los persigue y los va a la larga los va detectando y sabe cómo maniobran, pero siempre tienen a alguien que está pensando en nuevos mecanismos para eludir los controles. Es decir, que cuando vos descubriste cómo es su modus operandi, ya ponen en práctica, abandonan ese y ponen en práctica otro. Eso es como de libro, te diría. Volviendo a los zoológicos, digo, es muy difícil que hoy cometan ilícitos porque es fácilmente
detectable, creo yo. O sea, no pasa por ahí. No quiere decir que no los cometa, que no los haya cometido, por supuesto, porque de una persona como Semino, uno puede esperar cualquier cosa. Entonces, claro, porque la lógica nos puede llevar a creer que, digamos, sucede detrás de los zoológicos, porque nos preguntamos, quienes no conocemos este mundo, decimos, ¿quién tiene acceso a leones? Por ejemplo, digo, por poner felinos por un ejemplo, ¿sí? Sí, bueno, ¿quién tiene acceso a leones? Y los zoológicos. La respuesta a esa pregunta roza de vuelta el tema de los incendios, de alguna manera, porque en la dirigencia política hay coleccionismo. Entonces hay muchos políticos que tradicionalmente en la Argentina, empresarios también, ¿no?, que tienen sus colecciones de animales, y las tienen impunemente. Hubo un exministro, por ejemplo, que puso a su veterinario director de fauna de la Nación, y al poco tiempo, cuando dejó el cargo de director de fauna de la Nación, se le hizo un allanamiento a las instalaciones de ese veterinario y se le encontraron animales en forma ilegal. O sea, mirá lo que te estoy diciendo. O sea, de ahí para abajo, ¿qué me queda a mí? ¿Qué puedo creer yo de un tipo como el director del zoológico de Luján? Claro, ahí empezamos a resolver otra duda, que es ¿quién compra estos animales? Lo compra la gente que tiene plata, ¿no? La que tiene una conducta incivilizada, digamos, a contramano de las necesidades del país y del mundo. Vos pensás que el zoológico Luján en este momento tiene más de 70 leones y más de 50 tigres. Un loco nada más puede tener eso, ¿no? Sobre eso, Claudio, ¿qué va a pasar con esos animales? ¿Quién da garantía de que van a ser alimentados y que van a ser tratados como corresponde? La respuesta es nadie. Nadie da garantías en la Argentina de nada. Porque acá yo pienso, así como digo que estuvo bien intervenirlo, lo que le faltó a la intervención fue una preparación previa. Eso es como, yo pienso que ahí estuvo la falla. Porque un lugar de esta complejidad, yo te digo, ojo, a ver, primero, ¿qué es lo que habría que haber hecho? Ir a pedir o revisar qué animales tiene en este momento. Yo te digo, tiene más de 70 leones y más de 50 tigres. La pregunta 2 que te haces es, después que hagamos la clausura, ¿quién se va a ocupar de alimentar? ¿Quién asegura que les den de comer? Porque todo esto son cientos de kilos de carne por día. Entonces la pregunta es, para un lugar que vos lo clausurás y tiene la puerta cerrada, ¿vos te quedás tranquilo que el propietario le va a gastar todo ese dinero para alimentar bien a sus animales? Entonces es acá donde pienso que hubiera convenido preparar toda esta movida, esta acción, y en esa preparación exige de mínima un acuerdo entre las direcciones de fauna de la provincia de Buenos Aires, de la Nación y el propietario, porque la verdad es que el predio entiendo que es del director del zoológico. Los animales entiendo que en su mayoría tienen origen legal, con lo cual no se los puede sacar, o el grueso no se lo podrá sacar. Lo ilegal hay que sacárselo, pero lo que es legal, por ejemplo, los leones y los tigres, yo estoy segurísimo, nacieron en cautiverio, entonces no van a ser ilegales. Entonces la pregunta ahí es, ¿qué hacemos con todos esos bichos? Y mucha gente ingenuamente dice, no, bueno, hay que mandarlos a santuarios, ¿no? Como si los santuarios fueran sabanas africanas que están esperando a animales que nacieron y vivieron toda su vida comiendo en un plato pedazos de carne. Digamos, eso es una cosa infantil o propia de alguien que no tiene idea de cómo son estas cosas. Y además, desconociendo los costos. O sea, mandar un león a Estados Unidos es no menos de $10.000. Entonces yo pienso, si vos tenés 75 leones, 50 tigres, y tengo que multiplicar por los costos para enviar a santuarios, con toda esa plata hacemos un santuario en la Argentina, santuario entre comillas, porque para mí el santuario es una palabra tramposa, que genera un engaño en principio en la mayoría de las personas. Uno habla de un santuario y piensa que, decían por ejemplo, no, mandamos a la elefanta Mara a un santuario en Brasil, y dice, ¿qué? ¿Pero qué? ¿La liberaron en el Amazonas? No, está en un predio contenida, por supuesto más grande, con otros congéneres, está mucho mejor que cuando estaba, por supuesto está bien. Yo pensé que no sabía si iba a resistir el animal y fue crítico con el traslado, porque fue en tiempo de pandemia, vía terrestre, y bueno, no sé si va a llegar el bicho, pero por suerte llegó, así que me pone muy feliz. No caben dudas que está mejor,
¿no? Pero yo digo, bueno, cuando uno dice fue un santuario, piensan que la liberaron en Asia y que está procreándose y fortaleciendo las poblaciones de su especie amenazada. Ojalá fuera así, pero no es así, y es muy difícil que sea así, porque además todos estos leones y tigres son tigres y leones hibridados, es decir, no responden a ninguna de las razas o variedades geográficas que existen en la naturaleza. O sea, uno los mira y dice, pero este león, ¿a cuál se parece? ¿Al de Sudáfrica? ¿Al león del Atlas? ¿Al león de África Central? No se parece a nada, porque es una mezcla de leones de circo con leones de zoológico. Entonces, ahora que la papa quema, porque si antes no le daba bien de comer, menos ahora creo yo que le va a dar bien de comer. Entonces ahí es donde surge para mí una necesidad imperiosa y muy postergada, que no puede ser que un país como la Argentina, con un tráfico crónico de especies, con pseudozoológicos que parecen circos fundidos, no tenga un centro de rescate de fauna nacional, que dependa del Estado Nacional. No puede ser que tengan que pedirle a los centros de rescate de las ONGs, como Huiraoga en Misiones, que salgan a asistir al Estado. Es al revés. Las ONGs están para complementar la labor del Estado, no para reemplazarlo, ¿no? Entonces, bueno, acá pienso que una de las tareas que exige es, primero, pautar una reconversión, darle 10 días al propietario de un zoológico, sea el que sea, para que se reconvierta. Es como, en 10 días no lo hace ni la Academia Nacional de Claudio, Ciencias. para terminar de comprender, y ya, porque estamos llegando un poco al cierre de la nota, pero creo que podríamos quedarnos horas escuchándote por lo que sabés y por cómo lo transmitís, pero breve, si podrías hacernos un punteo pequeño de las principales especies que se cree que se trafican en Argentina. A ver, hay distintos rubros. Voy a mencionar algunos de los más desconcertantes para la gente. Tráfico de marfil, tráfico de huevos, tráfico de plumas, de aves de selva, para hacer señuelos de mosca, por ejemplo. Huevos de aves rapaces, que hace poco capturaron al que se llaman Pablo Emilio Escobar de los Huevos, un tipo que vendía a fortunas, es decir, decenas de miles de dólares, huevos de halcones, de águilas, para hacer destino final países árabes. Y por supuesto, yo diría, si hay dos tráficos que están subestimados por la sociedad, es el tráfico que tiene a los peces, a los peces me refiero a los que se pesca. A la pesca es parte del tráfico ilegal de fauna, porque no se ve así, porque se vende como la industria pesquera. No hay ninguna industria porque no fabrica peces. Es un extractivismo, lo saca de la naturaleza. Y cuando uno revisa qué es lo que pasa entre buques argentinos y buques extranjeros, hay una suerte de piratería donde alguien pareciera que hubiera gritado al abordaje y van saqueando los recursos pesqueros y se pelean para ver quién lo saquea primero. Esa es la jugada, me parece. Y como eso deja plata... Sí, todo estamos hablando de prácticamente una industria. No, te quería decir que nos comprometemos a una nueva conversación. Tranquilo. El Pablo Escobar de los huevos va a ser el título, pero me parece que merece que le dediquemos más tiempo. Es muy interesante lo que nos contás y nos quedamos volviendo a la idea del zoológico, esta propuesta tuya de que la Argentina tenga un centro de rescate para estos zoológicos que parecen circos fundidos. También otra cosa que nos pareció muy impactante y que nos quedamos pensando. Un gran abrazo y gracias por tu aporte, Claudio. Al contrario, les mando un abrazo grande y bueno, en la medida que trabajemos más intensamente y mejor, nos va a ir mejor. Así que yo estoy apuesto a eso. Así que les mando un abrazo y les agradezco todo el espacio para estos temas, para que puedan contribuir a generar mayor conciencia. Un abrazo grande. Gran abrazo. Abrazo grande. Claudio Bertonati es museólogo, como habíamos dicho, naturalista, docente y un gran divulgador de la Argentina. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.